Buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, es un gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a estar viendo el poder de creer la verdad. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que haces y harás. Queremos pedirte que nos ayudes en este tiempo a poder, Señor amado, escuchar lo que dice tu palabra. Te lo pedimos, Dios, edifícanos conforme tu voluntad y tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el poder de creer la verdad? Pues nosotros como cristianos ahora necesitamos entender que ya no vivimos por lo que nosotros vemos, sino por lo que creemos. Segunda de Corintios 5:7 dice que ya no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Así que si su andar cristiano va a ser siempre el resultado directo de lo que usted cree en cuanto a Dios y en cuanto a sí mismo. Si su andar está mal, puede estar seguro que su fe va a andar mal. Si yo creo algo distorsionado de Dios, pues obviamente no voy a poder vivir una vida cristiana como Dios manda. Caminar por la fe simplemente significa que basamos nuestro diario vivir en lo que creemos. Cuando caminamos por la fe, no podemos caminar por ella. Ya vamos a explicar esto. La gente no puede vivir de acuerdo a lo que profesa, pero siempre vivirá de acuerdo a lo que cree. Si nuestro comportamiento no es el adecuado, necesitaremos corregir lo que creemos. ¿Por qué? Porque el mal comportamiento es el resultado de lo que creemos. Y la pregunta aquí es, ¿qué estoy creyendo yo de mí mismo y en cuanto a Dios? Mire, el enemigo va a hacer todo lo posible, como veíamos en la clase anterior, que yo tenga pensamientos distorsionados de Dios y que de repente me vea como alguien que no vive, que no es digno y que no es pues ni siquiera hijo, que no se siente como hijo. Y recuerde que hemos estado viendo que es un problema que nosotros vivamos por nuestros sentimientos. Ahora, ¿por qué dice que la gente puede no vivir de acuerdo a lo que profesa, sino a lo que cree? Porque yo puedo decir, soy cristiano, pero de repente dentro de mí no lo puedo estar creyendo. Yo puedo decir, soy hijo de Dios, pero de repente yo puedo estar actuando como un mendigo o creo que Dios está lejos. Miren lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno, cuál haya sido el resultado de su vida y sigan su ejemplo. Así que el Señor nos manda a que nosotros podamos ver a aquellas personas que han dado ejemplo para poder seguir sus pasos. Ahora, esta tabla de evaluación resulta pues del 1 al 5. 1, 2 y 3 sería un bajo y el 4 y 5 sería un alto. Y esto están las preguntas basadas en cuán exitoso soy. Y la respuesta es, ¿sería más exitoso? Sí. Mucha gente se siente valorada por lo que es o por el éxito que tiene. Ejemplo, yo sería más exitosa si de repente me graduara, si tuviera una casa, si tuviera una profesión. Otras personas se sentirían más importantes si de repente tuvieran un carro, si tuvieran de repente dinero, o se sentirían más realizadas si fueran una familia. Entonces, mucha gente basa su experiencia o su valor personal de acuerdo a lo que tiene o de acuerdo a lo que pues alrededor de su vida está. Pero déjeme decirle algo, nuestra vida no está basada en lo que nosotros tenemos como lo que es físico o lo que es terrenal, sino en lo que es eterno. Así que esta tabla de valores simplemente sirve para que nosotros podamos ver que a veces nosotros tenemos expectativas y cuán exitoso, cuán importante, cuán realizado, cuán satisfecho, cuán feliz o cuánta diversión tengo del 1 al 5 de acuerdo a lo que yo evalúe. Ahora,
Ya hemos visto que nosotros no caminamos por fe. Los sentimientos son una bandera roja de la advertencia de Dios. Mire esa foto allí, ella está allí pues con todos esos platos, confusa. Algunas veces nuestros bien intencionados planes y nobles metas no están en completa armonía con el plan de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, pastora? ¿Cuándo puedo saber si lo que creo es correcto? El Señor estableció un sistema de retroalimentación diseñado para que prestemos atención y examinemos la validez de nuestras metas y creencias. Si experimentamos situaciones que nos dejan con un sentimiento de ira, ansiedad, angustia, las señales emocionales nos alertan que estamos siguiendo una meta errada basados en una creencia equivocada. Escuchen, muchos de nosotros pensamos y esperamos de repente cosas que a veces no son alcanzables. Por ejemplo, tenemos expectativas de Dios y no siempre las expectativas que nosotros tengamos de Dios van a ser cumplidas. Por ende, todo usted tiene que llevarlo y yo tengo que aprender a llevarlo al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted tiene una expectativa con una persona, usted tiene que llevarla al trono de la gracia. Por ejemplo, si yo tengo la expectativa de repente que mi familia sea toda cristiana y la invito a la iglesia, pero de repente mi familia no va a la iglesia. Y yo me enojo y yo digo, pero Señor, si yo oré, si yo hice esto, entonces posiblemente esa meta que tú estás diciendo o haciéndote, ¿verdad? Puede ser una meta que aunque es bueno, es muy bueno el deseo, pero sin embargo esta meta no está en completa armonía con el plan de Dios. ¿Cómo quiere decir eso? O sea, que Dios no quiere que mi familia sea salva. Sí, pero hay un tiempo que Dios estableció para que ellos sean salvos. Entonces a veces nosotros tenemos expectativas, esperamos que Dios nos sane. ¿Y qué si Dios no nos sana? El deseo de Dios es sanarnos, pero también Dios tiene su voluntad y sus propósitos. Entonces yo necesito entregar todas mis expectativas en las manos del Señor. De repente tengo la expectativa de que se abran puertas para un trabajo y estoy orando por aquello, pero de repente no se abrió. Entonces me enojo, me resiento, me angustio, me da ira. Eso está alertando de que algo está mal. Porque si yo estoy confiando en Dios, yo entrego aquello y lo próximo que voy a recibir es paz. Cuando usted tiene situaciones que esperó de otra persona y esta persona no cumplió sus expectativas, déjeme decirle que si usted tiene angustia, tiene ansiedad, tiene ira, eso está mostrando, es una alerta que está mostrando que su meta es cerrada. Vamos a seguir viendo, por favor. La ira señal obstruye, pues, nuestras metas. Cuando una situación o proyecto nos irrita, por lo general, que algo o alguien está obstruyendo nuestros planes. Algo o alguien nos impide conseguir lo que buscamos. ¿Cómo nos sentimos cuando un embotellamiento nos impide llegar a una importante reunión a tiempo? Todo depende de aquello. Entonces podemos darnos cuenta cuando todo depende o cuando nos sentimos así, cuando todo depende de que alcancemos nuestro objetivo, terminaremos experimentando una tremenda confusión. ¿Cómo se ha sentido usted cuando usted ha estado apresurado para llegar? Y de repente, ¿qué sucede? Que no llegó el carro o el carro va demasiado lento y nos enojamos y nos frustramos. Eso quiere decir que allí hay una meta equivocada. Así, un arrebato de furia debería hacer que nos examinemos, examinar lo que creemos en nuestras metas mentales que nos hemos propuesto para lograr dichas creencias. Por ejemplo, si usted está esperando en el banco y en el banco justo cuando a usted le tocaba, se le fue el sistema y usted se enoja, se molesta. Entonces quiere decir que su meta está equivocada, sus sentimientos están mostrando aquello. Miren lo que dice Romanos 14:23.
Pero si tienes duda acerca de lo que debes de comer o algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Así que la próxima cosa que debemos entender es que la ansiedad nos señala una meta incierta. Cuando nos sentimos ansiosos con relación a algo o a alguien, posiblemente quiere decir que estemos abrigando una meta equivocada. Por ejemplo, una mamá que estaba esperando que su hijo saque buenas notas o piensa que la armonía de ella en la casa depende de que ellos se porten bien. Entonces, aunque es un sentimiento bueno o un deseo bueno, muchas veces eso no se va a cumplir. Esto quiere decir que mi pues tranquilidad no debe de depender de otros. ¿Por qué? Porque cuando depende de otros yo estoy en un problema. Ejemplo aquí. Una joven cree que su felicidad en el colegio depende de que sus padres le permitan asistir a la escuela de danza. Sin saber la respuesta de ellos, la joven estará ansiosa. Si la respuesta es negativa, se sentirá enojada, pero porque su meta fue obstruida. Y en el fondo ella sabe que no le darán permiso, se sentirá frustrada por no lograr su meta. Así que esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un deseo y alguien se obstruye o se nos puede decir, se nos introduce allí para que nosotros no cumplamos aquello, nosotros nos enojamos, nos molestamos, entonces eso quiere decir que hay algo que está mal. Esos sentimientos de ansiedad con relación a algo, alguien posiblemente quiere decir que estamos abrigando una meta, pero esta meta puede ser incierta. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender es que nuestra vida está escondida en Dios y que todo tiene gobierno, Dios tiene gobierno sobre todo nuestro ser. Pero, por ejemplo, un pastor puede anhelar que la iglesia crezca y de repente que todos se comprometan. Es un buen deseo, pero posiblemente no todos se vayan a comprometer. Si el pastor se siente enojado, frustrado, amargado, eso quiere decir que aunque su meta era buena o su deseo era bueno, posiblemente está alguien obstruyéndolo y eso muestra que algo está mal dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede, escúcheme bien, nadie puede permitir que otra persona venga a molestar o a estorbar en tu interior. La única persona que permite aquello eres tú. No es que tú te enojas o yo me enojo porque alguien me hizo enojar. ¿Sabe? Eso es un error. Nosotros nos enojamos porque queremos. Tú decides si te enojas o no. Tú decides qué actitud tomas. Si estamos orando por algo y de repente Dios no hace como nosotros querramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar ese sueño, esa meta, ese anhelo al Señor. Soltarlo en sus manos. Y Dios sabe lo que va a ser mejor para nosotros. La depresión es señala una meta imposible. La depresión indica que nunca alcanzaremos nuestra meta sin importar cuán espiritual o noble seamos. Podríamos estar deprimidos a raíz de una causa física, pero si la causa no existe, la depresión estará arraigada en un sentimiento de desesperanza y desamparo. La depresión es una señal de que estamos luchando en una forma desesperada por una meta imposible o casi imposible de alcanzar. Y esta meta no es saludable. Otra vez, la depresión se debe a un falso conocimiento de quién es Dios. Repito, la depresión se debe a un falso conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo es eso, pastora? Muchos de nosotros esperamos que Dios haga algo. Y cuando Dios no lo hace, muchas veces nos sentimos así.
Por eso la palabra nos manda a que dejemos todo en manos del Señor. Porque cuando todo aquello ingresa a nuestra vida, de repente, por ejemplo, yo estaba esperando que Dios haga un milagro financiero en mi vida. Pero si Dios no lo hace en ese momento, cuando yo esperé, no puedo desesperarme, no puedo entrar en depresión. Yo necesito entonces decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿O para qué me estás enseñando después de esto? Mire lo que dice Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor, devuélveme el brillo de los ojos o moriré. No permitas que los enemigos me regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Él no se quedó deprimido, evaluó su estado, cómo estaba y se dio cuenta, soy hijo de Dios y me vaya a centrar en lo que conozco de Él y no en mis sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando centramos nuestra vida en nuestros sentimientos negativos, ¿sabe qué pasa? Nos vamos a frustrar, nos vamos a desilusionar, nos vamos a centrar y a deprimir, y eso es totalmente errado. Déjeme decirle que el deseo de Dios es que usted y yo le conozcamos, pero si Dios no hace algo, hermano, no es porque Dios ha fallado. Dios nunca falla, pero posiblemente nosotros teníamos una expectativa errónea de lo que es Dios o lo que iba a ser Dios. Ejemplo, como les dije, puedo estar esperando que Dios haga un milagro financiero, pero yo voy y le digo, Señor, te entrego esta ansiedad en tus manos. Tú tienes cuidado de mí, tú tienes gobierno de mí, Señor, te la entrego. ¿Cómo sé que ya la entregué cuando yo ya tengo paz? Y sea que Dios lo haga ahora, o sea que Dios lo haga mañana, yo ya confío en Dios. Pero si yo tengo la expectativa, no, es que Dios va a hacerlo hoy, va a hacerlo hoy. Y si de repente Dios no lo hace hoy, Él es soberano. Entonces yo me resiento, me enojo con Dios y me enojo con todo el mundo. No es así. A veces tenemos la expectativa de alguien. Yo tengo esta expectativa, yo le ayudé a esta persona, pero esta persona no actuó conmigo. Usted tiene que entregarle toda expectativa de su esposo, de su familia, de lo que quisiera que fuera y de repente no es. Porque si usted tiene expectativas y expectativas basadas en sus sentimientos, déjeme decirle que usted se va a frustrar. Respuestas equivocadas para lo que bloquea nuestras metas. Si nuestras metas pueden ser bloqueadas o inciertas, ¿cómo respondemos ante alguien que amenaza nuestro éxito? Podemos tratar de controlar o manipular a la gente en las situaciones que están entre nosotros y nuestras metas. La gente que quiere controlar a los demás cree que su valor depende de los demás y de ciertas circunstancias. Mire esto, las personas más inseguras son las que siempre quieren controlar y manipular. Las personas que no pueden controlar, a los que frustran sus metas, probablemente estarán enojadas, resentidas, amargadas o también pueden resultar con un complejo de mártir. Ejemplo, yo invité a este familiar y anhelaba que acepte a Cristo y oré y ayuné durante 20 días que él acepte a Cristo. Lo invité a la iglesia y me dijo, sí, sí voy, pero de repente no fue. ¿Qué pasa si no fue? Yo no le hablo. Me enojé con ella y le corto comunicación. No, si tú no quieres saber nada. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Ya tú pronto que te vas al infierno. Entonces, yo estoy haciendo cosas o diciendo cosas de acuerdo a mi enojo. Y déjame decirle algo. Cuando usted esté enojado, esté molesto, no diga nada. Si usted no va a decir nada bueno, mejor no diga nada. O puedo tomar la actitud de mártir. De repente ayuné y lloré y ahora me pongo a llorar. Es que si tú no vas a la iglesia, yo tampoco voy. Y entonces comienzo a temer aquello. Hay madres muy manipuladoras y una persona que está insegura va a querer manipular y controlar.
Escuche, usted no puede manipular a sus hijos, no puede manipular a las personas que están alrededor suyo, porque eso muestra que tiene inseguridad y nuestra seguridad depende de Dios. Entréguele la expectativa de algo, de alguien al Señor y deje que Él obre. Dios tiene su tiempo. ¿Cómo puedo convertir mis metas equivocadas en metas correctas? Si Dios quiere que hagamos algo, podríamos hacerlo. Si Dios tiene una meta para nuestra vida y nuestra meta podría ser bloqueada, incierta o imposible, una meta que Dios tenga para mi vida es imposible o incierta, ni tampoco podría ser obstruida. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice de esta manera. Pues nada es imposible para Dios. No deberíamos asignar a nuestros hijos tareas que no puedan cumplir. Así como Dios tampoco tiene metas que no podríamos lograr, sus metas son inciertas, son ciertas y alcanzables. Debemos entender los planes que Dios nos tiene. No debemos basar nuestro propio valor en el éxito personal o en nuestros deseos. Yo quiero que mi hijo sea el mejor estudiante. O hay padres que, por ejemplo, quieren que sus hijos estudien lo que ellos no estudiaron. Y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan decidir lo que quieren estudiar. Cuando usted se interpone, y yo quiero que mi hijo sea esto, y yo quiero que, y allí le pongo metas, yo estoy pues incentivando a que él se sienta frustrado. Dios no nos pone cosas que no podamos. Hay cosas que Dios nos ayuda y Él nos da la capacidad, porque cuando Dios nos manda a hacer algo es porque ya nos dio la capacidad. Entonces se enojan y se gritan con los hijos o con los familiares que no cumplieron las expectativas o las metas que ellos. Metas versus deseos. Para vivir con éxito debemos saber distinguir entre una meta piadosa y un deseo piadoso, ya que podría significar la diferencia entre éxito y fracaso, paz interior o angustia interior. Una meta piadosa es una tendencia específica que refleja el propósito de Dios para tu vida, la que no depende de otras personas o circunstancias, o más allá de tu capacidad o derecho de control. La única persona para obstruir mi meta soy yo. Yo tengo una meta. ¿Cuál es la meta? Soy pastora. Pues mi meta es que los hermanos se comprometan, pero no todos se van a comprometer porque todos tienen un nivel de compromiso. De repente usted está trabajando con un equipo y este equipo, de repente usted está esperando que todos se comprometan como usted, pero si esas personas no se comprometen como usted, debe de aprender a poder asignar un lugar y entregarle esa ansiedad al Señor, porque recuerde, no todos van a actuar como usted. El único que puede obstruir su meta es usted. ¿Cuándo? Cuando usted se enoja, cuando usted se molesta y puede incluso herir a los demás. Un deseo piadoso es el resultado específico que depende de la cooperación de las personas, el éxito de hechos o circunstancias favorables que no tienes el derecho ni la capacidad de controlar. No puedo basar mi autoestima o éxito en lo que deseas. No importa cuán nobles sean tus deseos, ya no puedes controlar su realización. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no puedo basar mi autoestima o sentirme exitoso si pasara esto. Yo me sentiría mejor si pasara aquello. Todos sus deseos debe entregárselos, aprender a entregárselos al Señor. Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. O sea, entrégale al Señor lo que deseas y Él hará. Y yo confío de que Dios tiene el gobierno en mi vida. Pero cuando yo estoy enojado, molesto, porque de repente no salió como yo esperaba, déjame decirle que usted es el único que está obstruyendo su meta. Miren, metas versus deseos. Lucharemos con ira, la ansiedad y la depresión cuando abrigamos un deseo que queremos que sea nuestra meta.
en nuestras mentes. Cuando el deseo no se cumple, cuando el deseo no se cumple, nos sentiremos decepcionados. La vida está llena de decepciones y todos debemos aprender a vivir con ellos. ¿Dios hace alguna diferencia entre meta y deseo? Sí. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32. Este es el deseo de Dios. No quiero que mueras, dice el Señor, cambia tu rumbo. El deseo de Dios es que todos se arrepientan y que vivan, pero Dios sabe que no todos lo van a hacer. Jesucristo vino a morir por la humanidad, pero no toda la humanidad acepta el sacrificio de Cristo. Así que si Dios estuviera esperando que la gente se arrepienta y todos se arrepientan y no todos se arrepintieran, si Dios fuera como nosotros se sentiría frustrado. Pero el Señor no se enoja, no se molesta, no se decepciona porque Él conoce a la humanidad. Ahora usted me puede decir, sí, pero yo no soy Dios. Sí, es verdad, pero usted y yo tenemos a ese Dios al cual podemos entregarle todas nuestras metas, todos nuestros deseos y esperar que Él los cumpla, esperar en Él, entregarle a Él y Dios se encargará. Así que puede ser que tengamos un deseo, pero recuerde algo, es un deseo, pero no quiere decir que esto se vaya a cumplir muchas veces 100%. Por eso necesitamos entregarle al Señor. Así que cuando nos alineamos nuestras metas a las de Dios, nuestros deseos con los de Dios, nos ahorraremos en la vida varios momentos de ansiedad, ira y depresión. ¿Por qué? Porque confío que su buena voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Necesito entregarle toda ansiedad, todo lo que usted espera, todo lo que usted soñó en las manos del Señor. ¿Qué? Que mi familia se convierta, Señor, te lo entrego, tú tienes tu tiempo. Señor, que abras este milagro financiero, Señor, te lo entrego, tú tienes tu tiempo. Señor, que hagas esto, Señor, te lo entrego, tú tienes tu tiempo. Que hagas un milagro en mi trabajo, Señor, te lo entrego. Las metas es llegar a hacer lo que Dios te llama a hacer. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la santificación es la meta de Dios para nuestra vida. Nadie ni nadie en este planeta te puede alejar de Dios. Existe una gran cantidad de distracciones, diversiones, frustraciones y tribulaciones, tentaciones y traumas que llegan a nuestra vida a interrumpir el proceso. Todos los días, escúcheme, tendremos luchas, tendremos situaciones con la carne, con el diablo y con todos los que se van a oponer para que tengamos éxito. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Romanos, capítulo 5, del 3 al 5. Dice así, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter nos fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no se acabará en la desilusión, pues sabemos que con ternura nos ama Dios porque nos ha dado Espíritu Santo para llenar nuestros corazones. Dice que la palabra gloriarse en Romanos, nos gloriamos en la tribulación, significa aumento de alegría. Y estar en tribulación, estar bajo presión. El resultado de la paciencia a través de la tribulación es prueba, que es la meta de Dios para nosotros. Esto quiere decir, mire, que cuando somos probados, cuando de repente estamos allí, que como que ya no podemos más, Dios está desarrollando una resistencia. La palabra en Santiago 1:3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire esa imagen allí. Ella está en una situación difícil, pero está abriendo camino a través de su fe para un futuro mejor. Déjeme decirle que vamos a pasar pruebas, pero
el Señor está con nosotros. Y eso lo va a hacer que usted y yo desarrollemos firmeza de carácter, o sea, que nuestro carácter sea mejor de lo que hoy fue. Mañana seremos mejor cuando usted aprende a soportar la prueba. Y la prueba puede ser perdonar, la prueba puede ser situaciones financieras, como le dije, situaciones en nuestra familia, situaciones de repente de enfermedad. No es que Dios las envíe por si acaso, pero todo aquello nos hace más paciente, nos hace mejor en carácter. Llegaremos al carácter de Cristo, que es nuestra meta. Los problemas y las tribulaciones nos revelan una meta equivocada, pero también podría ser el catalizador para alcanzar la meta de Dios, para nuestra santificación. Aquí déjeme arreglarle esta, porque Dios es de grande. Para nuestra vida, que es nuestra santificación. No hay manera fácil de ser un hombre de Dios sin pasar por una tribulación duradera, pues los momentos más oscuros y difíciles me llevan hacia Dios o donde Dios quiere. ¿Sabe por qué Dios permite aquello? Porque cuando usted y yo estamos en pruebas o en situaciones, sabe, maravillosamente podemos correr a ese Dios extraordinario que nos fortalece. Dice así, el propósito de mi instrucción es que los creyentes sean llenos de amor, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. ¿Y cómo va a poder ser purificada nuestra fe? Cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a despojarnos de esos deseos egoístas. Porque déjeme decirle que cuando yo quiero cambiar a otra persona en mis propias fuerzas, es un deseo egoísta y orgulloso. En esta imagen que tengo aquí, dice, ellos te critican, ámalos. Ellos hablan mentiras de ti, ámalos. Te parecen falsos, ámalos. Dios los usa para formarte. Qué tremendo, ¿no? Así que hoy hemos visto todo aquello, ¿verdad? Aquí están las preguntas, usted las debe de contestar. Esto ya fue enviado pues al grupo y pues este tiempo es un tiempo donde usted y yo necesitamos ver qué metas tenemos equivocadas. Dios desea que usted y yo podamos entregarle toda meta, todo sueño, porque cuando le entregamos todo sueño, toda meta y estamos confiando de que Él tiene el tiempo y el proceso preciso para que pueda hacerlo como Él quiere y no como yo quiero, porque muchas veces estamos luchando con Dios, porque a veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos y no como Él quiere. Así que necesitamos entender esto, que el poder creer la verdad me hace muy importante y dependerá de aquello cómo voy a vivir mi vida cristiana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dejar toda aquella ira, todo aquel enojo, todo aquello que no le agrada al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, hemos estado como este Señor enojado, o hemos estado frustrados, mi Dios amado, cuando hemos querido que las cosas salgan a nuestra manera. Pero queremos pedirte, Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar, transforma nuestro corazón y ayúdanos a ser, Señor amado, conforme tú quieres. Te entregamos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos, para que tú, Señor, los gobiernes. Me despojo de todo deseo de querer controlar y manipular a los demás. Y te pido, Espíritu Santo, ayúdame a gobernarme a mí misma, porque, Señor, he descubierto el día de hoy que el mayor impedimento para que tú hagas tu obra y para que, Señor amado, las metas se cumplan soy yo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Saludos y bendiciones. Esta es la clase número 7. No se olvide de discipulado básico, victoria sobre la oscuridad. Bendiciones.